En busca de los dioses perdidos, las momias de Nazca. A través de la historia conocida, la arqueología ha realizado extraordinarios descubrimientos relacionados a antiguas civilizaciones que habitaron la Tierra. Extraordinarias construcciones, pinturas rupestres y grabados en piedra que nos obligan a cuestionar la percepción que tenemos sobre nuestro pasado. Construcciones en piedra de hace miles de años que igualan o superan nuestras capacidades más modernas de edificación. Ruinas de hace miles de años que encierran misterios inexplicables de ingeniería y arquitectura. Conocimientos astronómicos que solo hemos podido comprender con el desarrollo de equipos computarizados y la tecnología espacial. Relatos en textos antiguos como la Biblia que nos hablan de encuentros con seres divinos e incluso de viajes de algunos elegidos al espacio exterior. Historias extraordinarias que nos hablan de dioses que bajaron desde las estrellas a convivir con los seres humanos. Historias que aún pasan de boca en boca entre los antiguos habitantes de algunas regiones del mundo, como en el desierto de Nazca, en Perú. El desierto de Nazca tiene grabadas en sus tierras arenosas extraordinarias figuras de cientos de metros de extensión que fueron diseñadas para ser observadas desde el cielo, donde regresaron los antiguos dioses. Una historia que permanece en el misterio y que sugiere la posibilidad de que la Tierra haya sido visitada por seres venidos de otros lugares del cosmos. En busca de los dioses perdidos es una investigación que nos llevará desde las montañas de Cusco hasta el desierto de Nazca en Perú. Una investigación de antiguas momias que podrían revelar una nueva historia y descubrir los extraordinarios misterios que nos han acompañado por milenios. En busca de los dioses perdidos, pretende encontrar a esos personajes que se convirtieron en dioses y dejaron su huella en las antiguas ciudades y el conocimiento astronómico, y que un día desaparecieron para siempre. O quizás no desaparecieron. Murieron y están sepultados en tumbas sagradas en algunos lugares del mundo. Aquí iniciamos nuestra búsqueda. Esto es lo que vimos en la emisión anterior de En busca de los dioses perdidos. La práctica de la deformación o elongación de los cráneos ha sido descubierta en diferentes culturas en el mundo, siendo las principales la de Paracas en Perú, en la cultura egipcia y entre los mayas en Centroamérica y México. Sí, de acuerdo con el estándar en la arqueología, los Paracas aparecen aquí como una cultura en plena floración que data del año 800 a.C. y por el año 180 desaparecen, al menos los cráneos alargados y el pelo rojo. Dijo que no era un ser humano y al respecto le pregunté, ¿qué quieres decir con que no es Homo sapiens sapiens? Me respondió que no podía ser, porque el esqueleto es más grande. También a su lado fue encontrado un feto de aproximadamente 7 o 9 meses. Además, el cráneo del feto es del tamaño del torso. 10 cráneos alargados serán examinados en los mejores laboratorios del planeta. ¿Qué esperas de eso? No quisiera especular, esperaré hasta que estén los resultados. ¿Será sorprendente? Será sorprendente y deberá cambiar la historia de la humanidad. Cuando realizábamos la investigación en Paracas, ocurrió un nuevo descubrimiento en la tumba de Nazca. Se encontraron 2 cuerpos más. Uno de esos cuerpos era el de un bebé con las mismas características de la momia conocida como María y que ya hemos visto anteriormente. Solo 3 dedos en manos y pies. 2 de estas figuras a las que se atribuye ser dioses en la tierra fueron Viracocha en Perú y Bolivia y Quetzalcóatl o Cuculcán en México y Centroamérica. Ambos son reconocidos como seres de piel clara y barbados, seres que llegaron del cielo. También se localizó un cuerpo más, uno relacionado a los seres con características de reptiles, que ya le habríamos presentado en la emisión anterior. La piel, se puede ver la piel, ¿no? Lo que nos llama la atención de la piel es que tiene una presencia de una piel en forma de escamas, si podemos apreciar. Y si podemos tocar la piel, tiene cierta porosidad. Y se asemeja mucho a la piel de un lagarto o de una serpiente en muchos casos.
Hasta este momento de la investigación, el descubrimiento de las momias de Nazca ha generado una gran expectación mundial ante la posibilidad de que se pueda demostrar la autenticidad de las evidencias encontradas, y ha generado también diversas respuestas. En Perú, los arqueólogos han declarado que se trata de un fraude muy burdo y amenazan con tomar acciones legales en contra de aquellos que hayan dañado el patrimonio cultural del Perú. Sin embargo, hasta el momento no han presentado una sola prueba que respalde sus alegatos. Por otro lado, instituciones académicas de todo el mundo se muestran interesadas a realizar las investigaciones multidisciplinarias que puedan dar sustento a las evidencias o demostrar que se trata de un fraude. De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta ese momento, las momias encontradas en Nazca pertenecían a dos especies distintas. Una de ellas parecía estar relacionada con reptiles. La otra era similar a los seres humanos, aunque con grandes diferencias. Se habrían recuperado 3 manos tridáctilas con dedos de hasta 20 centímetros y 6 falanges cada una. Se habrían encontrado implantes en 2 de estas manos. Los implantes parecerían ser algún tipo de tecnología, aunque hasta el momento no han sido investigados. Las manos tienen nervios, tendones y otras características que llaman la atención de los investigadores que las han visto y las consideran reales. La antigüedad de estas manos es de 1250 años en análisis de carbono 14 realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. 2 cabezas y 3 cuerpos también tridáctilos de 60 centímetros de largo, con características similares a los reptiles. Uno de estos cuerpos con 3 huevos calcificados en su interior. Estos cuerpos fueron analizados por diversos científicos a través de rayos X y tomografías tridimensionales. No tienen ninguna similitud con los seres humanos. En uno de los cuerpos se encontró un implante de características desconocidas. En los brazos y piernas tienen un solo hueso, a diferencia de los seres humanos. Sus características son orgánicas. No se ha encontrado un solo elemento que haya hecho pensar a los especialistas que se trata de un cuerpo fabricado o armado. La antigüedad de estos cuerpos es de 790 años, de acuerdo a los análisis de carbono 14 realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Un cuerpo de 1 metro con 60 centímetros, como se decía, similar a los humanos, pero con una cabeza de mayor tamaño y manos y pies con 3 dedos cada uno, con 4 falanges y 5 falanges en los dedos de los pies, más grandes que los de los seres humanos. La momia no tiene pabellones auriculares y carece de pelo en todo su cuerpo. No se encontraron implantes o algún tipo de artefacto tecnológico. Otra característica importante es que se trata de un cadáver desecado y no de una momia, ya que conserva todos sus órganos en su interior, una característica única entre las momias de Perú. Todos los cuerpos y partes, como las cabezas y las manos, estaban cubiertos de un polvo blanco. Los análisis demostraron que se trata de tierra de diatomeas, que son los esqueletos de plantas microscópicas fosilizadas del Mioceno y Pleistoceno. Estas plantas constituían fitoplancton hace millones de años, y existen grandes depósitos de ellas en diferentes partes del mundo. Uno de ellos se encuentra cerca de Nazca. La tierra de diatomeas es utilizada en la actualidad como insecticida, ya que anula la proliferación de cualquier tipo de insectos y hongos. Mata y deseca a los insectos. No resulta descabellado pensar que fue utilizado para preservar los cuerpos y momificarlos. Aparentemente no existen otros cuerpos conocidos de momias que hayan sido cubiertas con tierra de diatomeas. Los cuerpos de todas las momias fueron encontrados en tumbas muy antiguas, lo cual demuestra que estos seres convivían con los seres humanos, ya que todos ellos presentaban el proceso de momificación y además, aunque aún no se nos había mostrado la tumba de donde fueron extraídos, de acuerdo a los testimonios habrían sido encontrados dentro de sarcófagos. Si todo esto es verdad, nos encontramos ante un descubrimiento revolucionario,
del cual habrá que llegar hasta sus últimas consecuencias en busca de la verdad. En esa búsqueda de la verdad resulta fundamental localizar el lugar donde se encontraron estos cuerpos, un lugar que hasta el momento no ha querido revelar este hombre conocido como Mario, y desafortunadamente el Ministerio de Cultura del Perú tampoco parece estar interesado en encontrarlo, a pesar de las extraordinarias características de este hallazgo. Mario es un buscador de tesoros, un clandestino, trabaja en eso desde hace 25 años, conoce muy bien su trabajo, hace huaquería. Desde hace 25 años ha encontrado miles de cerámicas a través de todo el Perú, sobre todo en la costa. Y ha vendido momias en todas partes del mundo, incluyendo aquí en Perú y en Brasil. Unos políticos de primer rango aquí en Perú o en otros países lo conocen muy bien. Y él se considera como uno de los capos a nivel nacional. Ha ayudado. Es un tema un poco delicado porque es muy ilícito, estamos de acuerdo, pero ayudó al descubrimiento de muchos sitios muy conocidos aquí en Perú desde los años 90. Y entonces sabe muy bien lo que hace y sabe lo que ha encontrado. Y lo que ha encontrado no pertenece a las culturas conocidas hasta la fecha en Sudamérica. ¿Dónde lo ha encontrado? Lo ha encontrado en la zona Nazca, Nazca y Palpa, vamos a decir. Será interesante saber lo que hay, porque si es un feto, ¿cómo se puede hacer un fraude con un feto? Lo que puedo asegurar es que iremos hasta el fondo de esta historia. Si es un fraude, vamos a denunciarlo. Si es algo de real, vamos a demostrarlo, pero todo nos indica ahora que es algo de real, 100% real, y que va a cambiar la historia. ¿Qué te han dicho todos los científicos? Lo más emocionante justamente es que todos los científicos ratifican esta hipótesis. Y ellos mismos, yo cuando estaba escuchándolos en los laboratorios, estaba muy emocionado, casi llorando, escuchando lo que decían los médicos mexicanos, peruanos y otros. Bueno, confirmando que son objetos biológicos reales, más que seguro no humanos, y para mí estaba escuchándolos, me imaginaba que, estaba pensando que no están realizando lo que están diciendo, lo que están diciendo va a cambiar la historia, están ratificando que es alienígena, que no es humana. 100% seguro de que esto fue una momificación. También creo que fue hecha por los humanos, debido a que en la primera cámara se encontraron solo tumbas, las tumbas principales, y luego se encontraba escondida en una segunda cámara un par de cuerpos más. Y es por esto que parece ser los últimos humanoides que dejaron cuando estaban muriendo, y los cuales se conservaron de una manera muy especial. Una vez más, ante todo, siempre he buscado objetos arqueológicos históricos que se han mantenido por décadas. Y muchos de estos objetos en piedra contienen pictogramas. Tenemos muchos objetos de cerámica que conservan imágenes con este tipo de criaturas. Conocemos leyendas de las culturas en Sudamérica. Muchas de ellas se refieren a dioses que en un momento vinieron y presentaban este tipo de dedos, el mismo tipo de cráneos, muy parecidos a los representados en la antigua cultura egipcia.
En Egipto podemos ver varios manuscritos en donde describen a dioses con la misma forma en los cráneos y que además provenían del cielo. Estuve en Berlín en el Museo de Historia, en la sección de la cultura egipcia, y es muy claro poder ver en las esculturas a este tipo de personas. Es por eso que para mí las evidencias son totalmente correctas. Uno de los debates más intensos en la historia y la arqueología lo representa la verdadera antigüedad de la civilización humana. Se considera que los registros más antiguos de la presencia de restos y ciudades de la antigüedad proceden de hace unos 9.000 años. Sin embargo, descubrimientos recientes demuestran la existencia de ruinas más antiguas de lo que señalan los registros oficiales. En China, recientes descubrimientos hacen pensar a los arqueólogos locales que las civilizaciones de este país oriental son las más antiguas de la historia. La teoría más extendida señala que la civilización china nació hace unos 5.000 años, unos 2 milenios después de la mesopotámica, pero un grupo de expertos ha asegurado tras el reciente descubrimiento de unas antiguas ruinas que la cultura china tiene 10.000 años y es la más antigua del mundo. Aunque las ruinas ahora halladas tienen 8 milenios, no son pocos los científicos que se atreven a añadir 2 millares de años más a la cultura china y asegurar que ésta tiene 10.000 años, entre ellos el director del Instituto de la Historia de las Nacionalidades, Shi Shi, un destacado experto en el asunto. Si Shi Shi estuviera en lo cierto, la China sería la civilización más antigua de la historia. En la India también se han encontrado restos más antiguos de lo previsto. Geofísicos y arqueólogos de la India han descubierto que la cultura del Valle del Indo, entre las civilizaciones más antiguas del mundo, ha surgido aún antes de lo que se creía. De acuerdo con el nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports, la cultura del Valle del Indo tiene al menos 8.000 años de edad, al contrario de los 5.500 estimados anteriormente. Según las nuevas estimaciones, la citada civilización supera al antiguo Egipto y Mesopotamia en antigüedad. Científicos han logrado determinar la edad de la cultura del Valle del Indo tras haber sometido los fragmentos y huesos hallados en la localidad de Birrana a varios análisis, entre ellos datación por carbono 14. La cultura del Valle del Indo se ubicaba en la delta del río Indo y tenía un gran nivel de desarrollo cultural. Sus ciudades contaban con canalización y baños públicos. Sin embargo, la civilización empezó a decaer a comienzos del siglo XVII a.C. Otro descubrimiento extraordinario ocurrió en Göbekli Tepe, en Turquía, donde fue encontrado un templo y una ciudad que, de acuerdo a los mismos arqueólogos, podría cambiar la historia. El santuario de Göbekli Tepe, situado en una colina cercana a la ciudad turca de Sanliurfa, fue construido en la Edad de Piedra por una civilización desconocida, cuya tecnología era más avanzada que civilizaciones posteriores, como la mesopotámica, la minoica o la maya. Este templo fue construido antes de que existiera la escritura, la rueda o la cerámica. Göbekli Tepe significa en turco colina panzuda, y el lugar donde se asienta ha sido considerado como un lugar sagrado. Restos de animales, como huesos de gacela o jabalí, entre otros, han ayudado a datar el santuario, que habría sido construido hace 12.000 años. Eran animales salvajes, por lo que los constructores de Göbekli Tepe serían cazadores pertenecientes a una sociedad preagrícola. Siempre se ha considerado que las sociedades agrícolas eran las únicas capaces de levantar grandes edificios, como los mesopotámicos o los egipcios, que surgirían miles de años después. Una de las pruebas que sobresalen para demostrar la antigüedad del conjunto es la representación que existe en las moles de piedra del uro euroasiático, un bovino prehistórico similar al toro, que se extinguió durante el periodo de la construcción del templo debido a la presión humana. También en Perú, recientemente se encontraron restos de una antigua civilización en Huaca Prieta, a la que se le da 15.000 años de antigüedad. Cuando nos encontrábamos en Perú, la Universidad de Florida del Atlántico de los Estados Unidos dio a conocer una noticia extraordinaria a través de la revista Arqueología Popular.
Después de haber investigado de 2007 a 2013 las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad de Huaca Prieta, se encontró que algunos remanentes orgánicos, como algunas cestas, tenían una antigüedad de unos 15.000 años. De confirmarse este hallazgo, la antigüedad superaría a cualquier desarrollo conocido. Anteriormente se le había dado una antigüedad de unos 4.500 años, unos 2.500 años antes de Egipto. Huaca Prieta se encuentra frente al Océano Pacífico, hacia el norte de Perú, en una zona desértica que ha permitido la conservación de materiales orgánicos. Una noticia que sin duda podría cambiar la historia, ya que en el lugar se encuentra una pirámide, quizás la más antigua de las pirámides conocidas. Resulta evidente que Perú guarda extraordinarios secretos y que sus orígenes se remontan al inicio del desarrollo de las más antiguas civilizaciones. De acuerdo al artículo publicado por la revista Popular Archaeology, se ha podido determinar que era una sociedad compleja que desarrolló una organización social e incluso religiones mucho antes de lo esperado en el Pleistoceno tardío o bien en el Holoceno temprano. Esta noticia sugiere la posibilidad de que ciudades como Tiahuanaco o Pumapunku en Bolivia puedan tener una antigüedad similar, como lo han considerado algunos arqueólogos, pero que, ante la falta de elementos orgánicos que permitan una datación más precisa, se les ha asociado con un desarrollo más reciente. Estas ciudades, así como Sacsayhuamán, tienen una antigüedad mayor a la que se ha reconocido y, por tanto, un origen muy distinto al que hasta hoy se ha considerado. Hoy, gracias a los descubrimientos en Huaca Prieta, con una antigüedad sugerida por carbono 14 de 15.000 años, la historia deberá de cambiar. Estos son tan solo algunos de los más recientes descubrimientos que sugieren que la civilización humana es más antigua de lo que se había considerado. El desarrollo de la tecnología satelital para situar a los antiguos restos de desarrollos humanos y de nuevos métodos para poder determinar con precisión la antigüedad de restos orgánicos nos han permitido establecer una mayor precisión en la datación de los orígenes de las civilizaciones humanas, que parecen haberse ubicado literalmente en todo el planeta. Resulta evidente que ocurrieron catástrofes planetarias o climáticas que las destruyeron. Bajo esta perspectiva, resultaría imposible considerar la presencia de seres distintos a los humanos. Cuando resulta evidente nuestra ignorancia sobre el pasado, nadie debería asumir posiciones rígidas ante lo desconocido. Estos son algunos de los testimonios de las personas que participaron en la investigación y que han tenido la posibilidad de analizar directamente a los cuerpos momificados. El doctor Edson Salazar es médico cirujano de origen peruano y ha participado desde el primer momento en esta investigación. Sus apreciaciones son muy precisas. Salazar es sin duda el especialista que más tiempo ha estado cerca de los cuerpos y quien los ha podido observar con más detalle. Nos encontramos ante una nueva especie, ante un nuevo descubrimiento que realmente va a cambiar la conciencia de la humanidad y nos va a dar a entender en sí el origen y a qué estos seres han estado relacionados con la población de Nazca. Llegamos a la conclusión que estos cuerpos son realmente estructuras anatómicas que encajan, que tienen correspondencia articular y que realmente son unas piezas invaluables. Y estamos ante un nuevo descubrimiento de una nueva especie nunca antes descrita en la literatura científica. Es una experiencia espectacular, sensacional, al mismo tiempo me llena de emoción para llegar a participar en este tipo de investigación nunca antes descrita. Como cualquier otra persona quisiera participar o muchas personas quisieran estar en mi lugar, pero
aquí estamos y estamos dispuestos a seguir estudiando el caso, llegar hasta el final del caso y poder compartir este tipo de investigación, este tipo de estudios, estos tipos de conclusiones. El doctor José de Jesús Salce es un prestigiado científico forense en México, con gran experiencia, considerado una autoridad en su campo. Ha realizado cientos de autopsias y es considerado un experto en la anatomía de seres orgánicos. Al ser una nueva especie, ¿tendría que clasificarse como tal? Seguramente sí, esa es la relevancia de este caso. El origen de este espécimen no lo podemos determinar, puesto que es el primero que conocemos de forma física, de forma real, al cual tenemos acceso para realizar diferentes análisis y estudios de tipo biológico y orgánico. Entonces, mientras no podamos determinar con certeza el origen, tendríamos que suponer que aquí en la Tierra sería inscribir en los libros de antropología, de paleontología, de antropometrías, de historia natural, una nueva especie que no hemos visto, que no existe, que no está registrada y de la cual no tenemos antecedente alguno sobre la superficie terrestre. Efectivamente tuvimos la oportunidad de analizar unas manos tridactilas muy similares al espécimen que hemos tenido la oportunidad de observar aquí. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de esto? Estas manos son exactamente idénticas en su forma externa a las del espécimen, pero una vez expuesto sobre los rayos X, hemos podido observar que estas manos tienen una estructura anatómica funcional muy específica, es decir, se aprecian dos huesos pequeños, hace falta un intermedio, luego existen 5 metacarpianos de una longitud totalmente superior a la de la especie humana conocida, muy a pesar de cualquier alteración o patología conocida en la medicina, y estos 5 metacarpianos terminan fundiéndose a través de 3 cojinetes a 3 falanges, y estas 3 falanges son, estos 3 dedos, dedos tienen 6, de 5 a 6 falanges, es decir, tienen una longitud muy superior a la de la especie humana. Hoy puedo decir que con estos especímenes me he sacado la lotería científica. ¿Por qué, doctor? Porque tengo la oportunidad de analizar una estructura, un espécimen, un hallazgo biológico que podría ser desarrollado en la ciencia forense, que está muy probablemente, seguramente, a punto de cambiar y de reescribir la historia, el conocimiento y la conciencia humana. Regresaremos a la investigación en busca de los dioses perdidos después de una pausa. El consenso general de los especialistas que tocaron los cuerpos, que los vieron muy de cerca, que analizaron las evidencias, era la percepción de que nos encontrábamos ante un descubrimiento que redefiniría la historia, no solo porque se demostraría que seres de características no humanas vivieron entre los antiguos habitantes del Perú y muy posiblemente de otras regiones del mundo, sino porque se explicarían un sinnúmero de misterios. La historia de las civilizaciones humanas tendrá que volverse a escribir. Corroborar, comprobar que estamos ante un espécimen de tipo reptil humanoide es una cosa que verdaderamente para la ciencia tiene muchas implicaciones en todos los ámbitos científicos, médicos y además de tipo ético, de tipo social, de tipo
es grande las implicaciones, ¿no? Todavía hasta ese momento no sabremos cuáles van a ser y cómo van a ser, pero hay que trabajar mucho en esa parte. No conocemos por la ciencia mamíferos de tipo homínido que tengan 3 dedos. Nosotros somos pentadactilos, lo mismo que los grupos de los primates, pero aquí se rompe totalmente esa característica. Pero 2 especies distintas. Evidentemente estamos ante 2 especies totalmente distintas. En mi opinión, este es el gran descubrimiento histórico del siglo XXI. Tal vez el más extraordinario. Estoy seguro de que ya contábamos con este tipo de evidencias, pero todo estaba oculto por los gobiernos. Existían varios rumores, pero no teníamos evidencias. Ahora las tenemos. Esto es importante porque ya no será posible esconderlas al mundo. Además, estoy seguro de que encontrarán más en donde fueron localizadas estas. En México conocemos una gran cantidad de objetos arqueológicos, objetos de cerámica en donde plasmaban este tipo de alienígenas. Las imágenes son claras, las podemos encontrar por internet. Siempre pensamos que provenían de su imaginación. Ahora podemos ver que son reales. El movimiento fue inspirado en el tamaño de huesos y su conformación física. Aquí podemos observar cómo podría haber sido el movimiento de una mano de 3 dedos de 17 centímetros cada uno. Esa mano no requeriría de un pulgar para poder tomar los objetos. Se movería más como la trompa de un elefante o la cola de un mono. Aquí podemos apreciar el movimiento de los cuerpos de seres con similitudes de reptil. Su movimiento sería un poco más torpe que el de los seres humanos. Sin embargo, no sería un impedimento para el desarrollo de su inteligencia. La piel sería, de acuerdo a los análisis, de color gris oscura de un tono verdoso. Afortunadamente, fue posible observar un pedazo de piel que nos permitió conocer su color y su textura. Sus extremidades superiores son muy largas y la parte baja de sus extremidades inferiores muy pequeña, lo cual genera un movimiento desusual. Observe, esta es una reproducción del ser bautizado como Albert. Esta es la de Josefina, el pequeño ser de 60 centímetros que murió con 3 huevos en su interior. Y esta es María, un ser con características humanas, pero también con grandes diferencias, no solo en su cráneo, sus manos y sus pies, sino también en sus enormes y fuertes brazos, así como otras diferencias anatómicas. En esta imagen podemos observar a Victoria, otro de los cuerpos recuperados. Sin embargo, a Victoria le faltaba la cabeza. Aquí en la animación la podemos observar como hubiese sido en vida. Un descubrimiento fortuito de gran importancia ocurrió cuando Josué Hernández, el especialista en diseño que ha estudiado durante meses la fisonomía de las 2 especies, trató de encontrar un modelo entre los seres humanos que pudiese adaptarse a la fisonomía de María. Así, pudo determinar que el rostro del Homo habilis era muy similar, aunque con algunas diferencias, es decir, que era la única especie del género Homo que tendría algún parecido con una momia de hace 1750 años.
¿Cómo se podría explicar algo así? Un ser como María debe de haber sido algo muy impresionante. Su cabeza sin pelo, de un tamaño más grande de lo normal, sin pabellones auriculares y con gran fortaleza en manos y piernas, así como el tamaño de sus dedos y su caminar tan extraño.